Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿No le espantó ningún muerto en la noche de anoche? ¿A ti, Jorge González Durán? ¿No te salió el chamuco, una luz, un fantasma, nada? Siempre me salen, ¿cómo no? Sí, ¿Sí? ¿Qué sí, te los sale? aluches, todos, o sea, ¿Sí? ¿O Sí. no serán los demonios que llevas dentro? seguro que sí, pero los saco. ¿A qué horas? Lo Que no veo. importante no son los demonios que uno lleva adentro, lo importante es sacarlos, ¿Sí? que ¿Y para asusten dónde a los los otros, que mandas? atemoricen a los demás, que los conmuevan. ¿Sí? Sí, claro. ¿A ti, Hugo Trejo? ¿Qué te pasó anoche? Pues mira, pues me fui a unas jalapichana y a comer unos tamalitos. Pollo. Así, siempre en la Casa de la Cultura hacen esos eventos y por ahí, pues a veces vamos a gorrearnos los antojitos que siempre están muy ricos, ¿no? Más allá de pues esa tradición que tenemos de darle pues seguimiento a estas. Creo que tienes que prender tu micrófono, ¿no? Ya está prendido. ¿Está prendido? Me lo tienen que cambiar. Ya está prendido ya. ¿Sí? Sí ha escuchado bien, ¿no? Sí. Ah, bueno, síguele. Entonces le metemos vuelas a los eso, difuntos. vamos a eso, sí, fíjate. Eso es muy rico gastronómicamente nuestra tradición de Día de Muertos. ¿A ti quién se te apareció? No, nada, yo los tengo bien encerraditos en el ropero y espero que ahí se queden. Y además, como la CF estaba de puente, no tuve mayores sustos en estos días. Yo coincido con Hugo, a mí me gustan Toño mucho Callejo. las festividades de Día de Muertos, me gustan mucho. Las de Pátzcuaro, las de Mixqui, que estos lugares son maravillosos, he tratado de estar en alguno de estos sitios y ahora que vivo aquí, me encanta que llegue la época, porque además que ya vas al súper y encuentras algunas cosas como el pan de muerto, ¿no? Con ese La sabor así calabaza. a naranja, mantequilla, los dulces, me gusta mucho. El chocolate con el pan de muerto es una delicia, ¿no? ¿Y a ti, Lilia? No, fíjate que yo soy una mujer muy miedosa. La verdad, a mí me da miedo la oscuridad. Sí creo que de repente se te puede aparecer un muerto. Y lo que me aterra es que, pues si se me aparece un vivo, pues vamos a ver qué quiere, ¿no? Si quiere mi orito, pues con mucho gusto se lo doy, no necesita golpearme, pero pues también que me dé a mí por lo menos una buena noche, ¿no? Claro. Algo a cambio, pues cómo se va a llevar mi oro así nada más. Y ¿No tampoco te hay has subido el necesidad muerto de que, no, fíjate que no, ni siquiera en apodo, ¿eh? ¿No? Nunca he andado con un flaco así que le digan el muerto o alguna cosa de esas, no. ¿No te han jalado los pies? No, nunca. Me han jalado el pelo y me han dicho mamacita, ¿no? Pero los pies no, no, eso no. Fíjate. El tema del muerto, yo les voy a platicar una cosa curiosa. Yo había escuchado de eso, de gente que dice que se le sube el muerto, en fin, y les preguntaba porque me gustaba. Más la formación mía es religiosa y pues siempre estaba asociada a temas así místicos y le daban cierto valor y atribuciones al más allá y a los personajes del más allá. Y a mí me hubiera gustado, yo siempre había esperado una experiencia de esas, ¿no? Entonces acudía con algunos servicios religiosos con esa intención de que te pasara algo Extraordinario. sí, extraordinario, que te poseyera un espíritu, en fin, me parecía interesante. Y escuché a un par de personas que decían que les había ocurrido eso, que se les subía el muerto, sobre todo cuando estaban durmiendo y sentían ¿Eran que... hombres o mujeres? Una mujer y un hombre. Ay, qué barbaridad, el del hombre sí debe haber Sí, estado. y bueno, sentían que se les había subido un cuerpo pesado que no lo podían mover. En fin, y pasaba muchas noches pensando en eso. Y una vez me ocurrió, entonces estaba yo muy cansado. Y era Lin May. No. Y sentí esa sensación de que un cuerpo extraño me presionaba la cabeza, que yo no me podía despertar y sentía pero pesado. Y me pareció padre, ¿no? Bueno, eso es lo que se siente. Ya pues traté de relajarme, en fin, y pasó la sensación y después me metí, ya sabes, a internet a buscar y encontré allá que eso pasa cuando tienes periodos muy largos de trabajo, que estás muy presionado, que no has dormido y que es una simple sensación
natural. Son tus Es miedos. una respuesta del cuerpo, es una respuesta del cuerpo y del inconsciente. Y que sucede justamente cuando estás en esa duermevela, así, entre que estás despierto y dormido. Pero que es algo que le ocurre a todo el mundo cuando estás sometido a un periodo de estrés. 3 días sin dormir porque tienes una entrega de un trabajo o de una investigación, alguna cosa así. Oye, Fíjate Hugo, pero que en Campeche, Yucatán y aquí en algunas regiones de Quintana Roo, se piensa que, bueno, se tiene la idea, la creencia, de que la madrugada del día 1 de diciembre, de diciembre, de noviembre. perdón, hay un desfile de muertos en la madrugada. Por eso la gente está pendiente, no sale, porque los muertos desfilan y regresan a las casas donde habitaron, y entonces pues es una sensación esta muy interesante, ¿no? O sea, que a algunos les da miedo, a mí entre ellos, ¿no? Pero pensar Fíjate. que ahí están en la Pero noche, yo mis los miedos, muertos tú los desfilando. debes entender muy bien Sí. por el lugar donde nací. Sí, yo vine también Mis para, abuelos mira, por eran ejemplo, de Guanajuato, entonces la casa de mi bisabuelo estaba pues escasamente a 1,5 cuadras de donde pasaba un panteón. río y había un puente. Entonces te dormían con unas tijeras en cruz para que no fuese a llegar la llorona, sí. ¿no? Y te llevara un espíritu así, ¿no? Mira, Entonces te ponían una bandeja con agua, un rosario y la cruz, y eso hacían con todos los niños. Entonces creo que eso pues te hacía temer y ya no se te quita nunca. Sí. Pero tener miedo es bonito. Fíjate Es agradable. que yo viví mi infancia hasta los 9, 10 años. El Día de Muertos es como un día muy triste. Es un día triste para esa zona, para esa región. Ahí, yo también soy de ahí, en el Bajío, Michoacán y Michoacán, no en la parte de la meseta, que es más, a lo mejor es un poco más festivo el Día de Muertos. En esa zona es muy triste el Día de los Muertos. No se festeja como lo festejan ya en otras partes, sobre todo en las zonas indígenas, se festeja mucho. El Día de los Muertos no es como un día festivo donde se celebra a los muertos, se les cumple con los altares, se les ponen sus cosas. En esta parte de Michoacán es ir a tener un pesar en el panteón. No hay festividad, no hay un altar, sino que es recordarlos y vas al panteón y la gente está llorando, la gente lleva flores y siente realmente la pérdida de sus seres queridos, aunque hayan pasado muchos años. Igual, esta cultura de los espíritus, de los aparecidos, es enorme. Yo tengo unos parientes, unos primos, que yo digo que están traumados, ¿no? Porque todavía de grandes tienen un temor a quedarse solos, a veces hasta bañarse pues solos. Porque desde niños, a veces mi tía me dice cuando nos bañan, no, y no se vayan a hacer, porque ahorita va a llegar la muchacha que se aparece, y ellos la veían ya de niños, entonces te contaban. Tenía una prima que pasaba también, vivía en la calle del cementerio, y luego salía a contar que la despertaron en la noche, que vio una procesión, y que decía que mi tío Manuel, que es mi abuelo, que ya murió hace tiempo, decía, no, y venía mi tío Manuel al frente con un cirio, y que los vio y se me heló la sangre, y luego que si ibas por tal callejón iba a aparecer un tipo colgado ahí, que era el burro Hernández, que era uno de los hombres más acaudalados, que se había muerto también en esa zona. Entonces una serie casi todas las calles tienen un lugar donde espanta a alguien, ¿no? Bueno, eso pasaba en el Distrito Federal. Recuerda los libros de primaria que eran Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que era un libro obligatorio. Te hablaba del callejón del ahorcado y de la calle de no sé qué. ¿no? Lo que ahora es Argentina, Brasil, toda esa zona, que era zona de espantos. Así es. Madero, Independencia, Pino Suárez. Todo esto Y eran los callejones de tal. Bueno, todavía uno ve las placas Y fíjate que de la yo ya había nomenclatura de platicado esos este tiempos. pasaje aquí, ¿no? Cuando estaba ahí de niño en Michoacán, a mí me daba terror salir, me mandaban no, que vea el corral, decía, no, yo no voy porque está oscuro, ¿no? Pero tenías que ir al corral porque ahí estaba el baño. Sí, no, pero me decían, vete, trae esto, y decía, no, y mis hermanitos más chiquitos, pues decían, sí, yo voy, y se iban. Y esto que miedoso. Cuando nos venimos aquí a Quintana Roo, fíjate que llegamos en la noche. Me acuerdo que nos trasladamos de Chetumal hasta Chachoven, que ahí llegamos a esa comunidad, ahí tenemos unos parientes.
Y yo salí al corral y ya estaba lleno de árboles y de ciertos olores que pues eran distintos a los que uno tenía. Y dije, no, pues es el diablo y todo se quedó allá, ¿no? Y desde entonces dejé de tener miedo a la oscuridad y a todo eso. Uy, pues qué a gusto, porque a mí me han seguido Fíjate hasta que París. Lilia hace un altar maravilloso de muertos. Sí, he escuchado. Sí, cómo no. Sí. Por cierto, como una acotación que no sé si se siga practicando, pero el mugmipollo, que le llaman Sí, es un... Como un no lo tamal ves todos cocido. los que le regaló doña este guiso Ivona a los tan diputados. tradicional en esta zona, Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, tradicionalmente es enterrado. Y por alguna razón que yo ignoro, no pueden participar en la ceremonia, porque es una ceremonia, es una comida ritual que nada más se debe comer para estas fechas, porque está dedicada a los muertos. No pueden participar cuando se entierra el mugmipollo las mujeres embarazadas. Fíjate, yo me acuerdo eso en mi niñez. Había algunas señoras embarazadas, permanecían al margen de la ceremonia de entierro. Podían participar en la hechura del tamal, ¿no? Pero no en la ceremonia de enterrarlo, ni de desenterrarlo tampoco. Porque es una comida de muertos y tú estás engendrando vida. Esa es la explicación más... Puede ser, fíjate. Sí, y porque además el rito de poner la tierra en un horno de hoyo está asociado a la vida. ¿Cuál es rito? Sí, está asociado a la tierra como una madre de la que va a dar a luz justamente la comida. Digo, por Claro. lo que he leído después de hacer el reportaje de la cochinita, ¿no? Sí. Sí, el ¿Cómo pibe no? es como una especie de bebé. Pues Está mire allí ya... a punto de nacer. ¿Y vas a hacer tú este Sí, altar? claro, eso es año con año y bueno, mucho me gustaría que me dijeran cuáles son sus platillos predilectos para que cuando se vayan estén en mi mesa, ¿verdad? Pero Lilia pone 20 o 30 platillos Sí, distintos más de de sus 30. amigos y parientes ya fallecidos. No te va a alcanzar la mesa. No, un plato Pues botanero. veremos otro más ¿Eh? grande. Un plato botanero así con varias cosas, ¿verdad? Sí, para buscar muchas chelas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Hay que estar a gusto regresar si es que tal cosa Un buffet. sucede. ¿Verdad? Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en el estado de Campeche y aquí en Quintana Roo. ¿Y qué les parece si, hablando de muertos, pues nos vamos a los periodistas en la mira? ¿Cómo no? I've got you under my skin. I've got you. El periodismo en México se ha vuelto cada vez más peligroso para quienes deciden asumir el compromiso de informar. Un gran número de periodistas han sido amenazados, asesinados o desaparecidos bajo una total impunidad. Lo que se vive en el país es una consecuencia de la alta polarización y degradación de la política que atenta contra derechos y libertades como el libre ejercicio periodístico. La intolerancia llega a niveles extremos. Las acusaciones, agresiones y los hechos lo demuestran a diario. El sistemático hostigamiento al ejercicio periodístico, la desequilibrada distribución de la publicidad oficial y los obstáculos para acceder a la información pública son problemas con los que a diario deben luchar los periodistas de este país. Fíjense que hubo una reunión hace poco tiempo, una conferencia, que por cierto, de todos los datos que ahí se aportaron, esta periodista Varillas, ¿Cómo no, Adriana Varillas? Adriana Varillas, del periódico, hizo unos reportajes muy interesantes. Sacaron a la luz no solamente las agresiones en los últimos tiempos a periodistas, que ya suman decenas, de los cuales pues no ha sido aclarada ningún desaparecido, de los muertos no se tiene culpables, y ha sido muy fácil mencionar al crimen organizado como el causante de todas estas desapariciones. Y por el otro lado también hizo un recuento de los ataques a las mujeres, que tampoco son pocos. Son muchos los ataques a las mujeres periodistas. Pero no se trata de una competencia de género, a ver a quién atacan más o a quién atacan menos, sino tal parece que es un signo que está acompañando a la profesión. ¿Ustedes qué opinan? Mira, fíjate que estoy leyendo un libro, estoy por ahí de la mitad, que me tiene encantado. Es un libro que escribió Ioan Grillo, que es un inglés, que se llama así sencillamente El Narco. Y yo había leído reseñas porque se publicó primero en España, en fin. La editorial Lurano lo sacó y tardó un poquito de tiempo en llegar a México. Yo leí las reseñas y cuando las leí
me dio una sensación de rechazo, envidia, interés, por esta razón. Porque me parecía, se había hecho una apología alrededor de la obra de Grillo, él ya es un especialista en el tema del narco en México, y ha sido invitado a una serie de entrevistas en prácticamente todos los medios importantes del planeta. Entonces me parecía a mí como un agravio que un inglés tuviera la capacidad de aprender con H intermedia la realidad de México para poderla explicar. Entonces tenía mucha curiosidad sobre el libro, yo decía, un mexicano debe escribir esto, un mexicano que tenga este mapa y esta ruta histórica que ha surgido del narco y que tenga todos estos elementos que se han integrado en este fenómeno muy complejo, muy complicado, con muchas ramificaciones. Y la verdad es que cuando le empecé a leer el libro quedé absorto. El tipo no tiene solamente muy bien la historia, además tiene una capacidad literaria increíble, y algo que me sorprendió todavía más es que tiene un cariño especial por México. No escribe en ninguna manera de una forma despectiva, de una forma que agravie a los mexicanos, por el contrario, él tiene la capacidad de entresacar todas las cosas buenas de este país que a veces incluso nosotros no podemos ver, en la política, en la cultura, en la forma de ser del mexicano, pero hace esta radiografía súper detallada, yo diría que hasta un detalle fino, que le llevó bastante tiempo, pero no solamente tiene el... ¿Y eso qué tiene que ver con los periodistas, Toño? Bueno, eso justamente, que hoy día un periodista mexicano no puede escribir sobre los temas, no va a poner su nombre, porque no tiene la seguridad en un país donde el cono de impunidad es del 98%, ningún periodista sensato de este país se va a atrever. Este libro tiene denuncia. Sí, desde luego que plantea este tiene tema. Los nombres de los cárteles, de todos ellos. Todo, de los nombres. No solo eso, además explica a partir de ciertos rasgos culturales de los mexicanos por qué estamos pasando por estas circunstancias. Me parece que es un libro hoy piedra de toque que no solamente debemos leer todos por un interés general, sino incluso los políticos y las personas que tienen la capacidad de decidir y de tomar acciones, de generar políticas públicas. No, obviamente no vive en México. Y eso, bueno, pues eso, por eso eso puedes mismo, vivir tan eso, a mira, gusto. Por eso esa es es la la que cosa. no podemos. Mira, y eso si viviéramos mismo, en México, eso mismo lo No los que viven podemos en México no lo escribirlo podemos hacer. nosotros. Eso mismo lo vas bajando y nos damos cuenta que el periodista más agredido es el reportero. ¿Sí? Y es el reportero que está en los estados. Y es el reportero que es el corresponsal de su Que pueblo. tiene el primer contacto. Mira, en yo las te voy a zonas de platicar una influencia de los experiencia. criminales. Un día, en el Por Esto, contraté a un periodista, a un reportero para la zona del Río Hondo. No teníamos un corresponsal. Dije, oye, vamos, era un estudiante de la UCRO, él vivía en Álvaro Obregón. Dije, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Tú te dedícate a ser corresponsal de la Ribera del Río Hondo. Y sí, muy entusiasmado se metió. Como al mes y medio me renunció. ¿Por qué? Todas las mafias Porque ahí. un día estaba parado en el campo, nunca me dijo por qué, yo me enteré después. Un día estaba parado en el campo de fútbol de su pueblo, y alguien llegó y se lo descontó. Y lo amenazó, no sé. El tipo, o sea, no puedes escribir de lo que ocurre en tu casa. Yo, por ejemplo, como periodista, yo tengo mis miedos, no tanto por lo que me pueda ocurrir a mí, sino por lo que le pueda ocurrir a mi familia, que a veces está, por lo regular no digo dónde vive, en otra, o sea, mis padres. Es que es más fácil a veces atacarte en lugares donde están porque no tienen la seguridad, no hay policía, son lugares en los que puede llegar cualquier individuo y cometer algún acto en contra de ellos. Porque es donde más ocurre esto. Y esto ha sido Eso se replica, una realidad a lo largo de todo el país. Esa realidad de que la no tú estás nomás hablando. por el narco, no es una cuestión de No, ahora. no, no. Ahorita se agarra el pretexto del narco. Así es. Pero el periodista siempre ha estado amenazado, siempre hemos estado amenazados por ese. Bueno, nos decían en la escuela, tú tenle miedo a los militares, a la iglesia y a los narcos, no a los políticos. Dice, porque tanto la iglesia, hablo de las mafias que hay en la iglesia o en las sectas, porque son fanáticos, y se tenía también una idea de los militares y obviamente de los narcos. Dice, porque esos sí matan, esos no amenazan. Entonces, te puedes meter con quien quieras, menos con estos sectores. Pero ahí el problema es que ese es un ejemplo muy bueno, el de la Ribera del Río Hondo. Es una parcela sin ley desde siempre. Ahí el Estado no existe. Realmente las autoridades
hacen un papel de Permíteme, relativo te acoto. control. La Ribera es todo este país. Bien, hablo de tu ejemplo, porque tú pusiste el ejemplo. Cualquier coto similar en este país, cualquier coto sin ley, es una responsabilidad no cumplida del Oye, ¿y Estado. no estamos así? Por ¿No eso. estamos en un país sin ley? Es Te exacta- pregunto yo, es- por eso es correcto que diga que la Ribera del Río Hondo es todo el país. Es justamente lo que estoy diciendo. Cualquier coto sin ley, cualquier coto en donde los poderes fácticos suplen al Estado, es un lugar en donde el Estado no está cumpliendo su responsabilidad. Entonces, el pretexto del narco, que es el poder fáctico que ahora vemos como el más poderoso, el más fuerte en este país, siempre será suplido por otros poderes fácticos que tengan la capacidad de tomar sus propias resoluciones, que pueden ser el asesinato, la muerte, la agresión, cualquier tipo de represión, mientras el Estado no asuma el control que por ley tendría que asumir. Mientras sigue prevaleciendo algo que se llama impunidad. Yo no sé por qué Mientras la impunidad, mientras me no dicen se- que no acepto eso. Sí, Yo estoy no. totalmente de acuerdo Mientras con lo no que se están diciendo. aclaren debidamente todos los homicidios que ocurren en este país, mientras no se meta a la cárcel a todos los políticos que defraudan y que roban, mientras no se meta a la cárcel a los que evaden impuestos, a los grandes empresarios, a la gente de cuello blanco, mientras siga prevaleciendo esta impunidad, siempre va a haber pretextos para decir, bueno, es el narco, ¿no? Ya ahorita muchos de los crímenes que ocurren en este país ya no son del narco, pero es fácil echárselos al narco para que no se Pero yo les investiguen. tengo una buena noticia. Ya no vamos a tener ese tipo de miedos. Ya debemos de alejarlos. Primero, porque, bueno, pues ante tanta culpa que cargue el narco, ya quién sabe si sean culpables de tanto. Y segundo, porque ya se dieron cuenta de que por más denuncias y pruebas que se presentan, a los políticos no les pasa nada. Ah, bueno, entonces, no le hacemos daño a nadie al final. Sí, no hay Al una final opinión- de cuentas, no pasa nada. No tenemos una si tú opinión dijeras, pública bueno, es que fuerte, fulano ya tumbó a decisiva. Mengano, ya reaccionaron ante las pruebas que presentaron, ya se tomaron estas medidas, pero no pasa nada. Y si no pasa nada, no somos dañinos ni perjudicamos a nadie, porque al final de cuentas ellos siguen dentro de su trayectoria política En este país y no nosotros pasa nada. desperdiciando tinta. Hace unos años. No pasa nada. Hace unos años entrevistaron a Eduardo Valle, el Búho, un gran conocedor del tema del narcotráfico, de la narcopolítica en el país. Y él habló de Colima. Y dijo que sabía cómo estaba en Colima. Dicen, por Colima pasa todo, decía, en el sentido de que pasa, no de que sucede, de que pasa. Era un corredor. Y le pregunta a la entrevistadora, a ver, dinos nombres. No, dice, nunca te los voy a decir, porque lo saben quienes tienen que perseguirlo, tienen que investigarlo, lo saben. Dice, yo no te lo puedo decir porque a mí nadie me protege. A mí el Estado no me protege. Si te lo digo, me matan saliendo del programa, dice, ¿no? Entonces, ¿quién me protege a mí? Porque esto lo saben los que lo deberían de saber. ¿A quién acudes? Pero sigue. Los periódicos ponen ahora, ya no firman, que bueno, se me hace una chafez de cualquier manera, ¿no? Porque ponen por la redacción cuando abordan estos temas. Que es un tema que ya nadie investiga. No, ya O sea, no, yo se en lo dejó de particular, a mí es un reseñar, tema que se no me dejó de interesa. reseñar. Entonces hoy día nos sorprenden temas, hay notas que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué un grupo de personas llegan a un centro de rehabilitación de jóvenes y matan a todos? No sabemos. Se reseña el hecho, pero detrás no hay una investigación. ¿Por qué un grupo religioso de pronto se convierte en un grupo criminal y tiene una influencia en Michoacán? Un grupo religioso. No sabemos nada. En fin, se deja de reseñar todo eso y entonces tenemos un país que ahora es un misterio para nosotros. Y ahí tiene alcantarillas que nadie se atreve a desentrañar. Claro. Y quizá en cada localidad sí lo conocen, saben quiénes son, pero ya no podemos leerlo en la prensa. Y dejamos de tener el pulso del país y nos sorprende todo esto. Es un rompecabezas, ¿no? Bueno, y Y ahí es tenemos miedo. un ejemplo muy claro, desde el momento en el que Humberto Moreira está acusando narcoempresarios y Pero no da nombres. directamente a los mineros como pues probables culpables intelectuales y materiales del asesinato de su hijo. Bueno, entonces, ¿ya dónde vas? ¿Sabes qué es lo más grave? Que él sabe precisamente quiénes fueron.
Ellos saben Ellos quiénes saben son. perfectamente quiénes fueron y por qué lo hicieron. Y no son periodistas, ¿eh? Y no son periodistas. Y lo saben perfectamente, nomás que a veces no les conviene tampoco decir quiénes fueron o responsabilizar directamente a quiénes fueron, porque también hay otras cosas que no quiere que se sepan. Por eso no podemos pedir a los periodistas, a nuestros compañeros ni a nosotros mismos, a ver, ¿por qué no dicen, no hablan de esto, por qué no Sí. escriben del otro? Porque Sí, pues, así que es. nos Sí, protegen. Sí, porque además no O sea, tenemos una opinión pública. Mira, aquí cualquier político puede robar lo que sea, lo señalas y sigue en el cargo, ¿no? Cuando en otros países... O donde no, hay- lo ascienden. No. Entonces, cualquier señalamiento ya es causa de que renuncie, de que se O por lo retire. menos de que se genere una investigación. Así es, aquí no. Entonces, ¿a quién acudes? Y hay libros, por ejemplo, Nos falta educación como sociedad, nos falta valor cívico en general, a la sociedad en general, Sí. como para repudiar este tipo de actos. Y es no nomás en el sentido de proteger a los periodistas, ¿no? El Estado no garantiza la seguridad de nadie. de nadie. Hay un libro muy, que ejemplifica muy bien todo lo que estamos hablando. Uno de Vadillo, que se llama Isosa, Miguel Vadillo. en donde está absolutamente toda la fórmula que siguieron para documentar el contrabando y quedarse con los impuestos producto de las importaciones y con la propia mercancía de contrabando. Está todo documentado. Hubo una investigación, el señor Gil Díaz se fue, muerto de la risa, no pasó nada. Vadillo enfrentó una persecución que por fortuna ha sido de orden legal, porque podrían haberla hecho de otra manera, y es precisamente por este tipo de reacciones que yo pienso que si ya no les hacemos daño con nada, ¿por qué No, nos y van a está temer? en ese, ¿Por qué ya se van a meter con tu vida? Así es. Y ya si los otros tampoco escriben del narco, y bueno, ya ven que hay quienes hasta opinan bien de la forma de mercado internacional del Chapo y de sus éxitos hasta aparecer en Forbes, bueno, pues ya estamos Bueno, del hay otro lugares, lado, ¿no? hay lugares de este país que consideran que es más nocivo un político que un narco. Pues En sí, norte porque el del país. nocivo les hace carreteras, Así iglesias es, que y es más nocivo el calles. político, nomás los Y el roba. periodista es un cobarde que no dice las cosas, Así es. ¿no? Sí. Híjole, Sí, qué duro sí, estuvo sí. eso. Vámonos al corte. Sí, mejor vamos al corte. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera.
todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. El robo de cadáveres o muertes confusas han creado grandes mitos en México. La carroza fúnebre que se llevó y robó, por ejemplo, el cuerpo de Heriberto Lascano Lascano, líder de los Zetas, que había sido dado por muerto en un enfrentamiento. Aunque las autoridades difundieron fotos del capo muerto y cotejaron su identidad con las huellas digitales, el robo del cuerpo por parte de un comando armado ha sembrado dudas sobre el mayor logro del gobierno de Felipe Calderón en su batalla contra el narco. Pero no ha sido solo él. Otros grandes capos pasaron así a ser mitos. El Señor de los Cielos o jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, murió en 1997 como consecuencia de una cirugía plástica y por estar desfigurado consiguió que algunos sostengan que aún sigue vivo. En el 2010, los secuaces de Nazario Moreno González, líder de la familia michoacana, recogieron su cadáver antes de la huida después de un feroz tiroteo con las fuerzas federales y hoy es San Nazario, un santo venerado. Pero no nada más con los narcotraficantes se da este fenómeno. ¿Qué pasaría con el cadáver de Muñoz Rocha? ¿Se acuerda usted? De aquel que se hizo célebre por la paca. Por te cambio la pala por el bat, tampoco apareció. Y así podemos ir sumando varios, ¿eh? ¿De cuál te acuerdas, Hugo? Mira, me acuerdo del caso de Colosio, por ejemplo. Nadie cree las versiones del Estado. Hay un problema de falta de credibilidad de la sociedad. Sí, en todas las acciones de las autoridades. Mira, me acuerdo cuando detuvieron a Rocha y todo el mundo decía, cuando se llevaron a Rocha por Laciedo. ¿A Muñoz Rocha? No, a Rocha, Salvador Rocha. Ah, Salvador Rocha, a Rocha, de aquí. me acuerdo. Y todo el mundo, pues como siempre, no, que sí, quiere esto. Digo, espérense, antes de juzgar vamos a esperar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque de repente viene la PGR y agarra a alguien y lo acusa de todo, y luego lo sacan y sale exonerado, ¿no? Ya pasó con los policías municipales, con el Rayo, ¿te acuerdas? Con los delegados de la PGR. Bueno, esos son los casos pequeños que los hemos vivido aquí en Quintana Roo. Bueno, tenemos a Greg Sánchez, lo llevaron, lo sacan. Entonces, la sociedad por eso no le cree nada a las autoridades. Está como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y aún así dice, no, seguramente trajeron otro cadáver. ¿Tú de cuál te acuerdas, Oscarín? Bueno, los que se mencionan de Quintana Roo me hacen pensar algunas cosas. Creo que existe eso como algo claro, la sociedad no cree porque nunca hay resoluciones claras, siempre quedan dudas, siempre quedan cosas ocultas y además, sobre todo decisiones judiciales, decisiones de los jueces que en verdad nos dejan a todos helados. Yo creo que también existe esa tendencia del mexicano que seguramente está emposada en esa desconfianza a tener permanentemente la teoría de la conspiración. Somos muy conspiracionistas. Para nosotros, creo que nosotros creemos más que Elvis está vivo y que Pedro Infante no ha muerto y este tipo de cosas. Somos muy dados a eso. Así es que yo me quedo en un punto más o menos intermedio. La torpeza de las autoridades no me hace idear complots, creo que son demasiado torpes como para ser buenos complotistas. Yo creo que se queda en eso, en falta de profesionalismo, en corrupción. Pero es falta de credibilidad de la gente, porque si tuvieran credibilidad, lo que ellos dijeran tuviera un valor. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. No tiene valor. Pero es que son muy burdos para sus farsas. No creo que fueran buenos para hacer un complot. Un complot necesita audacia, inteligencia, estrategia. Bueno, si queremos pensar en bien. Kennedy… Hugo dice que hay falta de credibilidad, pero creo que es más que justificada esta falta de credibilidad. Claro. Podemos creer, ¿en quién podemos creer? Ese es el problema. ¿En qué institución podemos creer? Después del chupacabras. En esta situación de este tipo que fue asesinado, bueno, que murió en un enfrentamiento. Sí. Si es que fue él. No sabían dónde está la inteligencia, la Marina lo abatió a tiros. Y no sabían a quién abatieron a tiros. Exactamente. Yo tengo una no sabían que era el Asca, le es, dicen, ¿verdad? En ese caso a lo mejor es no lo sabían. Por falta de conocimiento a fondo de este caso. Pero yo me pregunto, si se robaron el cadáver, ¿de dónde sacaron las muestras del ADN? Yo también me no pregunto se lo robaron. El cadáver no se lo… Mira,
Por eso, pero ellos dicen que A se ver, lo tú tienes robaron. tu teoría. Entonces, ¿de dónde sacaron las muestras del ADN si se lo robaron? Yo creo que aquí hay que ser... Hay una Voy a tratar explicación de- que dan. Dicen que le hicieron la autopsia. Y Entonces, guardaron ahí sus pedazos de claro. pellejo, que han de Porque se haber lo iban a guardado robar. el Dice, hígado. vamos a llevárnoslo porque se lo van a robar. Ajá, Y porque vamos a hacer hígado encebollado. Yo me pregunto. Tomaron las A huellas ver, digitales Callejo. sin tener idea de quién era. Fíjate que tienes razón, Jorge. Efectivamente ocurrió eso. El tipo fue a un pueblito a ver un partido de béisbol y lo encontraron unos marinos, se enfrentaron a tiros con las dos camionetas, porque les pareció sospechoso, repelieron el fuego y ahí cayeron abatidos él y otras personas. Y se llevaron a los cuerpos y dedujeron que eran unos capos del narcotráfico o por lo menos unos criminales, pero los trataron como hubieran tratado a cualquier persona con la que hubieran tenido un enfrentamiento de ese tipo, metiéndolo en el cajón de la generalidad del narcotráfico. Nunca se dieron cuenta ni sabían. Entonces ahí hay una fisura importante. La primera fisura, y se llama corrupción, ya vista en un tema desde el punto de vista de la deslealtad al interior de un grupo criminal. Ahí alguien reveló que el tipo estaba allá, porque fueron por él. Alguien reveló, esa es una fisura al interior de su grupo. Y hay otra fisura, ya cuando las autoridades se llevan el cadáver, eso se llama corrupción. Se llama corrupción. ¿Y qué pasó? Lo que le pasa en este país a todo mundo cuando te pasas un alto, te das 200 pesos y te dejan ir. Cuando vas a estacionarte a un sitio donde no puedes porque hay una función y no ¿Tú encuentras... crees que le pidieron una lana? ¿O Yo qué? creo que eso fue lo que ocurrió, que vendieron el cuerpo y hubo quien dijo, ¿cómo no? ¿Lo quieres? Aquí hay una lana y se los regresan. Eso es corrupción y eso lo hacemos todos. Hay que entender que Pero es un tema cultural. hay una cosa muy No, no importante en esas fisuras. Yo veo una fisura en tu argumentación, porque si hubo la fisura a nivel interno y lo pusieron, Sí, sí. pues la autoridad debería saber que es Que el ahí Lasca estaba. y hubieran hecho todo un operativo para evitar que pasara Claro. esto. Esa es la fisura que yo veo a ese argumento. Bueno, a mí esto Sí, me hace perdón, recordar. Se dieron sí, cuenta que era Alaska hasta que fue Así es. sustraído el cadáver. Así es. Sí. Ya, ¿por qué lo sustrajeron? Era muy importante. Y ya salió la historia de Así Alaska. es. Bueno, hay Lo que yo una... creo, para rematar, más allá de las especulaciones, yo creo que sí es el Lasca. Yo creo que sí es. Bueno, ¿tú Pero lo no le crees quita así? nada el hecho que lo hayan abatido, porque no desmembra nada. Esta organización criminal, los Zetas, es una organización castrense. De manera que cuando muere un líder, hay uno que lo suple, pero de manera Pero automática. no solamente en esa, en todos, en la familia, Sí. en todos. Son, Mira, a mí son, me ha son ocurrido como algo- estas de monstruos de muchas... En casos así, que de repente no le doy importancia a ciertas notitas que aparecen y luego me es difícil volver a localizarlas. Y una de esas notitas, me acuerdo, fue una declaración que dio el SAR antidrogas sobre el caso Mario Villanueva. El Santo es aquí. Aquí en el caso de Mario Villanueva. que- ¿Mariano Herrán? en ese No, tiempo, el o- SAR de los Estados Unidos. Ah, ok, Barry McCaffrey. McCaffrey. Entonces, me acuerdo y salió, pero fue una nota así de esas que sacas en Televisa o en TV Azteca, no recuerdo, y dijo, no, los Estados Unidos no tienen ninguna causa en contra de Villanueva. Villanueva. No volvió a salir nunca más esa. De repente también veo un boletín hace 2 o 3 años donde decía que habían detenido a, no sé, a cientos de narcotraficantes mexicanos y que estaba el Lasca en una nota. 70. Como 70. 70. Y estaba el nombre del Lasca. Yo Y decía, te bueno, tengo otra. Hace un mes y medio salió otra nota en un periódico norteamericano en donde Así estaba es. la disposición del Lasca de convertirse en testigo protegido. así es. Y de Ahora, repente se muere acá. una vez que tú tienes un acta de defunción a nombre de Heriberto Lascano Lascano, él ya no existe. Claro, Así está es. muerto. Bueno, en ese momento no hay narcotraficante que Así es. perseguir y puedes adoptar la personalidad que Bueno, quieras. está Eso, más padre una. eso para una película. Ah, bueno, es como se ha visto ¿No? a través de los años el acuerdo que hubo entre Amado Carrillo y la defensa para que él se fuera a seguir haciendo su labor a Centro y Sudamérica. ¿Y qué pasó? Fue todo un montaje en el que 6 meses antes el jefe Diego compró el Hospital Santa Mónica, el señor Gómez Montt compró la funeraria donde velaron Al Señor de los Cielos, al Amado Señor de los Carrillo. Cielos. Y bueno, casualmente, el señor se va a hacer una cirugía a un hospital en donde solamente atienden parturientas. Ni siquiera atienden una operación de vesícula. Con eso te digo todo. Tal vez les llegue una apendicitis de emergencia y la hagan, pero nada más. Y él se hizo todo, la Y lipo, él la se cara. hizo todo esto
en un hospital en donde ni siquiera sus instalaciones son para eso. Es absurdo. A mí me decía el dueño, el concesionario de la cafetería del lugar: señora, ¿usted cree que con el dineral que tienen todos estos señores no pueden montarse un quirófano en sus casas y llevarse al mejor cirujano? Lo pueden hacer. ¿Qué viene a hacer aquí? A meterse a un cuarto, además, porque solamente tienen una suite. Dice, ni siquiera pidió la suite que piden las vedetitas más baratas. Hay una Cuando película, logran hay una cosa de película, esas. hay una película. Espérame, ahí te va esa. Luego, sale el cadáver con bigotes. Cuando te hacen una cortadita aquí, te rasuran un pedazote así para ponerte un vendolete. Pues, ¿cómo lo dejan con bigotes? O sea, fue una farsa completa. Lo de Lasca es otra farsa completa. Lo de Muñoz Rocha, otra farsa completa. ¿Esa se quedó así? Sí, ahí Así ni se siquiera hay quedó. muerto. En el limbo. Así se quedó. Creo que al único muertito que vimos... muerto, ¿no? Es Gabriel Macié. No, ese otro se murió con todo y el aparato ese puesto y lo encuentran cadáver que nunca les latió, nunca se les apagó, no se dieron cuenta de la temperatura, nada. Imagínate qué retraso tan grande. Bueno, el colmo es lo de Paulette, ¿no? Imagínate. Paulette ahí, fíjate, un cadáver. sistemas Esa extraños. niña está santificada porque tantos días y sin apestar. Ay, Imagínate. nanita. Que porque No, tenía grasa. fíjate, pero te decía a propósito de las cirugías. Hay una película de Mel Gibson que se llama Atrapen al Gringo, y donde plantea un rollo en una prisión, el pueblito en Tijuana. Entonces, ahí sí hay un narco más inteligente que se manda a hacer todo un quirófano dentro de la propia cárcel. Claro. Porque estaba malo del hígado y había que hacerle trasplantes. Ese era un buen narco, ese sí sabía para qué se usa el dinero. ¿Para qué se usa el dinero? Claro. Yo creo que la que sabe todas estas historias y por eso está en la cárcel es la Paca. Aquella crees? vidente, ¿no? Que la llevaron allá de buscar el esto, cadáver. Esto ya lo compartió con un ex subprocurador de la República, un abogado de prestigio, porque resulta que él se quedó con la bola de la Paca y la tiene en su despacho. Fíjate, ahí está. Así que él sí vio una máquina de coser en mi Ahí futuro. tiene el archivo, ahí tiene todo el Ahí archivo. tiene todo el archivo. Le sacan el disco duro. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you
under my skin. Bueno, ¿y qué les parece si cerramos con este capítulo con el manipuleo del cadáver de Loret de Mola? ¿Se acuerdan? Bueno, el libro de ¿Se acuerdan Rafael que dice, muere y pues lo entierran como desconocido, pero en una tumba muy correcta? Cuando Rafael va y ven todo esto del cadáver, etcétera, etcétera, el señor trae en el traje todas sus credenciales, incluyendo la de Excelsior. Todas, absolutamente. Después vienen las autopsias, ¿verdad?, que dictaminaban su muerte por un cristalazo, etcétera, y no por las causas por las que realmente murió. Cuando se intentó ahondar en la investigación, y me van a disculpar que no lo pueda platicar todo tal cual, bueno, pues él iba acompañado y se buscó el cadáver de su compañera para determinar las causas por las cuales ella había muerto, de la secretaria que lo acompañaba. Pues logran obtener el permiso de los padres de la muchacha, se van hasta la entidad de donde ella era originaria, etcétera. Los padres aceptan la exhumación del cadáver y, oh sorpresa, no había nada. Entonces, si el Estado, si el gobierno ha sido capaz de manipular, de esconder, pues ¿cómo no va a hacer estas historias, Claro por que el sí. amor de Dios? Es lo que te digo, Lilia. Es mira, lo más simple, hombre. Cuando el Estado, te roban un cadáver, que es tu mayor trofeo. O uno de tus mayores Uno de tus trofeos, mayores ¿no? Porque él trofeos piensa que para ha agarrado exhibir. muchos. ¿No tienes la capacidad para buscarlo? Y para Cuando encontrarlo. quieren encontrar, las cosas las encuentran. Oye, la ridiculez de los helicópteros volando por el pueblo, esperando que lleven el cadáver a su mausoleo. Bueno, eso ya es. Y la exhumación de los Así cadáveres es. de los padres. De verdad es. Sí hay torpeza, pero por otra volvemos parte a lo también mismo, hay... es ofensivo. Así es. Creo Sí. que lo que ya no se puede permitir es que las autoridades Es la simulación. nos ofendan de tal manera. Pero aquí se quieren hacer pasar por listos, cuando en realidad no lo son, porque también hay que poner en... Ya lo dijo Oscar. No que- puedes hablar de complots ni de nada de eso porque no les da la inteligencia. No, hoy día el crimen organizado, hay que decirlo también, ha asumido una parte del control de este país y de las autoridades. Las autoridades no han podido reaccionar. Cuando hablamos de impunidad, hablamos justamente de eso. A veces no es porque las autoridades no quisieran detenerlos, es porque no pueden también, ¿no? No, Hay es que te torpeza voy a e decir, ineficiencia. mira, un pillo, de la medida que lo quieras tú poner, el que roba un Oxxo, el que sabe que corre un riesgo. Entonces, obviamente, esto lo lleva a ser una gente audaz, astuta, a protegerse, a todo lo demás. Aquí, la delincuencia organizada dentro del gobierno sabe que no corre ningún riesgo, que las arcas están abiertas, que solamente es firmar un cheque. A él no lo va a agarrar la policía. A él no lo va a denunciar nadie, no de momento, y que no pueda defenderse. Todos, los narcos, los secuestradores, los que roban en el Oxxo, los carteristas, todos corren un riesgo en el momento de ejercer su oficio. Estos no. es que es mucho más fácil. No. Ahora tenemos algunos policías infiltrados en las corporaciones policíacas, porque ya la gran Algunos, mayoría ya ves son... que dicen que el 90%. No, por eso, algunos policías infiltrados en los cuerpos armados del crimen organizado, que son las policías municipales. O sea, hay 10% de policías y 90% Ahora hay de policías narcos. infiltrados en la policía. Es lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, pues, ¿qué tal si pasamos al siguiente tema? ¿Les parece? Muy bien. Ya le damos una vuelta a lo rojo y nos vamos a lo azul, No a a lo lo rosa, amarillo, pero bueno. a lo tricolor, Bueno. ¿verdad? I've got you under my skin. Con la llegada del nuevo gobierno federal, uno de los temas que más tendrá que analizarse es el del reparto de las delegaciones federales. Aun cuando el PRI se caracterizó en otros tiempos por sus poco claros manejos de los programas y recursos federales, es cierto que hoy los tiempos políticos son distintos y por eso Enrique Peña Nieto debe comenzar a valorar con otra perspectiva la designación de delegados de las dependencias federales en los estados del país. Las delegaciones juegan un papel importante por la gestión de recursos y proyectos. Son en gran medida la única puerta de acceso que tienen millones de mexicanos a los recursos y oportunidades de los programas federales. Por eso la importancia de una buena selección de los que estarán al frente, aunque habrá que recordar, tienen que recibir la bendición estatal.
Pues, ¿cómo nos va a ir en el reparto de delegaciones? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que para empezar es más importante incluso que esta ley de transparencia y la que la acompaña de anticorrupción, porque la corrupción siempre tiene el recurso de la comisión, que ese es prácticamente indetectable. Yo creo que si se tiene una voluntad de tener delegaciones que funcionen a favor de los gobernados que tienen que apoyar, la selección de delegados es crucial y no puede ser política. Sin embargo, en una buena cantidad de estados habrá elecciones el año entrante y siempre habrá elecciones, y las delegaciones han sido tradicionalmente núcleos de control político y sobre todo de control económico para las cuestiones electorales. Hugo. Tengo muy poco que decir sobre eso, porque todo se resume a veces a lo que es las componendas, los compadrazgos, las relaciones que tengan los delegados con el coordinador de delegados de cada dependencia, ¿no? Y son importantes como parte del control político que debe tener el presidente de la República sobre los estados, ¿no? Pero mayormente se definen casi por este tipo de sistema. O sea, yo creo que más que para control político son posiciones, premios de consolación. Chambas que le dan a los cuates. Por eso no hay compromiso. Y creo que muchos se van a desencantar a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión Peña Nieto, porque creo que muchas delegaciones federales en el estado y en los estados van a ser enviados desde el centro, no van a ser para gente local como muchos piensan. Me parece que puede ser así. Y recordar un poquito nada más lo que pasó con Fox, con el acuerdo que tiene Fox con Zedillo, que fue evidente, fue no mover a los delegados durante un largo periodo. Pasaron casi 2 años para que se renovaran las delegaciones en los estados, permanecieron los que estaban en el PRI. Y el cambio, a mí me parece, también hay que decirlo, en el funcionamiento de las delegaciones con el PAN a lo largo del periodo ya de Fox, en esos 4 años que tuvo el control, y estos 6 que tuvo Felipe Calderón, es que se desdibujaron los delegados federales. Pero también hay algo, permíteme que te interrumpa, hay algo también que ocurre. Parece ser que también el gobierno federal, en la estrategia de los panistas, ahora que viene el cambio, basificó a muchos subdelegados y delegados. Entonces es difícil moverlos de la noche a la mañana. Claro. Sí, va a ocurrir eso, ¿no? Que se van a quedar un tiempo, el aparato que está ahorita, pero yo creo que el PRI sí va a asumir, porque yo creo que el PRI tiene esta vocación, además de formación, de utilizar estos cargos para un control. Los delegados priistas tenían por método de trabajo no solamente ver el área que les correspondía, sino que seguían un pulso político de lo que ocurría en el estado que les tocaba, en la zona que les tocaba, identificaban a los actores políticos, a los líderes, pulsaban temas de inseguridad, y ese pulso lo mandaban al Distrito Federal. Sí, y también se usaban como equilibrios. Un centro de información. Y también los usaban como equilibrios. A veces en estados donde el gobernador tenía la fuerza y había otro grupo político del mismo estado, pues ponían a gente de ese grupo político para equilibrar y a veces generar también los candidatos a la gubernatura futuros. Va a recuperar ese... Sí, claro, y las va a recuperar, ¿no? a través de 2 dependencias. El delegado de Gobernación, que hace tiempo que no existe en los estados, acá. Así es. Bueno, que existe, pero que no funciona o que no se nota. No se ve. ¿Cómo no? Extroy Becerra. Y el personaje, el personaje de la Dirección de Investigaciones Políticas, que es el que reclutaba todos los elementos que tú estás diciendo. Me parece que esas son las nuevas funciones. Parte de los delegados que van a quedarse. Y lo otro que creo que entra en el tema de los 3, pues es el chambismo, por un lado, pero por el otro, el que te permite este puente entre los presupuestos asignados de cada secretaría para cada entidad, en el que recoges el diezmo, y por lo que pues a los gobernadores les interesa que sea su gente, pero me parece que dados los controles que intenta imponer ahora la Federación, habrá acuerdos en los que todos aquellos en donde se manejan presupuestos muy altos, como es comunicaciones y transportes, salud, Sedesol, educación, van a ser del centro del país. Claro, además, en el caso de la SCT casi siempre era un delegado que no era del gobernador. Claro. Bueno, ¿y qué me dices en el caso del Seguro Social, de agricultura? Sí.
Que no era enviado. Agricultura es ¿Qué me dices, agricultura? Igual agricultura. No todos, o sea, va a estar muy difícil que se coloquen. Sí. Y siempre el PRI colocaba a los rivales políticos o a representantes de los grupos rivales al grupo del gobernador en turno. Pero eso es lo que, insisto, Eso es lo ya que no puede ser. Ya no puede ser si existe realmente esa voluntad de corregir tantos vicios que se dan en las regiones, en los estados y en Bueno, los municipios. mira, como dijo Hugo, hasta no ver, no creer. Como dice Santo Tomás. Ya nos vamos. Es pura teoría. Ya nos vamos. ¿Ya nos Hugo, vamos a dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos leemos? En la Cosa Pública, en la página de la revista www.estosdias.com.mx. Pero estos días lo encontramos en cualquier puesto de periódicos. Lo encontramos en los puestos de periódicos y también en Pirata FM, aquí en ¿A Cancún. qué hora? A las 9 de la mañana, lunes y jueves. Jorge González. Nos vemos en el Keki, nos leemos en el Keki, nos escuchamos en el programa Desde el Café. Revistabórdice.com y la brújula política en el diario Respuesta. Y el Educación lunes. y Cultura, ¿no? Educación y Cultura, Cancún.com. Columna Café Negro en el periódico y el programa del mismo nombre en el canal 7+. Bueno, nosotros lo esperamos aquí en Promovisión y si me hace usted favor de visitar la página liliarellano.com, se lo agradeceré infinitamente. Muchísimas gracias por su atención. Que pase usted un magnífico fin de semana. Y ustedes también. Igualmente. Gracias. Pásenla Gracias. bien. A ver si les jalan los pies. Y si no, aunque sea que se los huelan. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart.